Hola a todas, espero que estén bien. Hoy día comenzamos con contenido nuevo, específicamente números racionales. Aprenderemos hoy día a identificar números racionales y además a convertir números decimales a fracción y viceversa. Vamos a partir entonces recordando un poco los conjuntos, ¿sí? Ustedes saben que los conjuntos son una colección de distintos elementos, ¿ya? En matemática, los que utilizamos son los siguientes. El primero de ellos es el conjunto de los números naturales, ¿sí? El conjunto de los naturales es el que nosotros utilizamos para contar. Entonces, si usted ve en algún lugar esa n, eso significa que es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, en el conjunto de los naturales, nosotros encontramos los números con los que contamos, números positivos. 1, 2, 3, 4 y así infinitos. Luego está el conjunto Z, el conjunto de los enteros. El conjunto Z contiene a los negativos, que son infinitos, el 0 y a los naturales, o sea, los positivos. Entonces, los enteros contienen a los naturales, ¿sí? Entonces, contienen a los positivos, el 0 y los negativos. Y además están los racionales. Todo número que yo puedo escribir como fracción es un número racional, ¿sí? O sea, el conjunto de los racionales lo representamos por esa letra Q, ¿sí? Esa Q me dicen que estamos hablando de los racionales. Y igualmente, esa Z, hablamos de los enteros. Ahora, dijimos que los racionales son todos los números que yo puedo escribir como fracciones. Yo los naturales y los enteros los puedo escribir como fracciones. Por ejemplo, el 2, 2 partido 1. El 5, 5 partido 1. El menos 3 partido 1. Es decir, el conjunto de los naturales y el conjunto de los enteros los encuentro dentro del conjunto de los racionales, ¿sí? Bueno, los racionales también encontramos el 2 tercios, por ejemplo, el 4 quintos, el 0,3, el menos 1,2, ¿sí? Esos decimales se escriben como fracción también. Por lo tanto, van a estar dentro de los racionales. Hay dos conjuntos más, que son el conjunto de los números reales y el conjunto de los números complejos. Esos conjuntos los van a ver más adelante, en cursos superiores. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar solamente hasta los números racionales hoy día. Entonces, números decimales. En los números decimales, estos se clasifican en los números decimales finitos, como por ejemplo 0,3 que le había mencionado, 1,2, menos 7,6. Son todos números decimales que son finitos, o sea que no siguen, ¿sí? Solamente ese llega hasta ahí, el 1,2 llega hasta ahí, el 7,6 llega hasta ahí. No tengo más cifras, ¿ya? Y además se clasifican en números decimales infinitos. Pero dentro de los números decimales infinitos podemos encontrar los decimales infinitos semiperiódicos, como por ejemplo el 2, perdón, se me fue, 2,36, pero periódico en el 6, 0,72 periódico en el 2. ¿Qué significa? Esa rayita se llama periodo. ¿Ya? Esa rayita a mí me indica que el 6, por ejemplo, se repite indefinidamente. O sea, 2,36666. Lo mismo pasa con el 2. La rayita que está sobre el 2 me indica que ese 2 se repite indefinidamente. Por ejemplo, 0,72222 y así infinitamente. En
Entonces, lo que está con la rayita se llama periodo. Y el número que está entre la coma y el periodo, lo que está acá sin la rayita, como por ejemplo el 3, se va a llamar anteperiodo. Luego están los números decimales infinitos periódicos, o sea, los que todos los decimales se repiten. Por ejemplo, 3,5 periódico menos 4,23 periódico, ¿sí? Eso es lo mismo que 3,555 hasta el infinito. Y esto es lo mismo que menos 4,23, 23, 23 hasta el infinito. Y finalmente están los números decimales infinitos no periódicos, como por ejemplo pi. Ustedes ya saben que este es un número en el que sus decimales no se repiten y no termina nunca. Ya recuerden que su decimal es 3,14, 15, 9, 2 y así hasta el infinito. ¿Qué otro número es no periódico? Las raíces no exactas. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Entonces, los números decimales finitos, semiperiódicos y periódicos, yo todos los puedo escribir como fracción. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Como todos ellos yo los puedo escribir como fracción, significa que ellos están en el conjunto de los números racionales también. Entonces, los números racionales. Recuerden que se les asigna la letra Q. Los números que pertenecen al conjunto de los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros y el denominador es distinto de 0. Por ejemplo, un cuarto ya es fracción. Menos 0,1, eso es un decimal finito. Los decimales finitos yo lo puedo escribir como fracción. 9 es un número natural, lo puedo escribir como fracción también. Menos 5, número entero, también lo puedo escribir como fracción. Después, este de acá es un número mixto, también lo puedo escribir como fracción. Y finalmente, ese es un número semiperiódico, también lo puedo escribir como fracción. O sea, todos estos son ejemplos de números racionales, ya que a cada uno de ellos yo lo puedo escribir o representar como una fracción. Entonces, vamos a ver cómo convertir números decimales a fracción y viceversa. ¿Ya? Vamos a partir primero con la transformación de fracción a número decimal. Para representar una fracción como número decimal, solo se debe dividir el numerador de la fracción por su denominador. Por ejemplo, el 3/5. Mi numerador, que es 3, lo vamos a dividir por el denominador, que es 5. El 5 cabe en el 3, no cabe, así que le agrego el 0. Y como no hay más cifras, la coma. Y al 3 ahora le agrego el 0. 5 por ¿cuánto me da 30? Por 6. 6 por 5, 30. Resto y esa resta me da 0. Como el resto me da 0, significa que yo dejo hasta ahí el número, no puedo seguir dividiendo. O sea, que el 3/5 es igual a 0,6. Ahora, 17/3. El numerador, que es 17, lo dividimos por el denominador, que es 3. Entonces, tomo el 17. ¿3 por cuánto me da 17? Por 5. 5 por 3 es 15. Esa resta me da 2. Como no hay más cifras para trabajar, le agrego la coma. Y el 3, como no cabe en el 2,
le agrego un 0. ¿3 por cuánto me da 20? 6. 6 por 3, 18. Resto me da 2. El 3 no cabe en el 2, así que 0. ¿3 por cuánto me da 20? 6. Entonces, si se fijan, el 6 es el que se va repitiendo. ¿Sí? O sea, el 17 tercios es igual a 5,6 periódico. El periodo va en el número que se repite. El número que se repite lo escribo una sola vez y le agrego el periodo arriba. Ahora vamos a ver al revés. Transformar el número decimal a fracción. ¿Ya? Pero tenemos 3 casos. Vamos a ver el primero de ellos. El primer caso, cuando el número que quiero transformar a fracción es un decimal finito. Para transformar un número decimal finito a una fracción, vamos a seguir los siguientes pasos. El primero de ellos, en el numerador de la fracción se va a escribir todo el número sin coma. Luego, en el denominador se escribe una potencia de 10. ¿Ya? Los ceros de esa potencia de 10 me lo indica la cantidad de cifras decimales del número. O sea, si mi número tiene 3 cifras decimales, va a una potencia de 10 con 3 ceros. ¿Sí? Y tercer paso, si es que se puede simplificar, se simplifica. Ejemplo. Transforma a fracción los siguientes números decimales. El primero es 0,5. Entonces, escribimos todo el número. El número sería 0,5, pero el 0,5 es lo mismo que 5. Por lo tanto, el 5 va en el numerador. Luego, en el denominador, coloco una potencia de 10. ¿Ya? La cantidad de ceros me lo indica la cantidad de decimales que hay. Como acá tengo una cifra decimal, va una potencia de 10 con un 0. ¿Y se puede simplificar? Sí. Vamos a simplificar por 5. Un medio. Por lo tanto, el 0,5 es lo mismo que un medio. Siguiente ejemplo. 1,22. Lo mismo. Escribo en el numerador todo el número, 122, sin coma. Dividido por una potencia de 10. Ahora, como después de la coma tengo dos cifras decimales, coloco una potencia de 10 que tenga dos ceros, o sea, el 100. ¿Y eso lo puedo simplificar? Sí, por 2. Eso nos da 122 dividido 2, 61. Y 100 dividido 2, 50. Como no podemos seguir, dejamos hasta ahí. Por lo tanto, el 1,22 es igual a 61/50. ¿Cómo puedo comprobar que esas fracciones están bien? Las divido. Por ejemplo, 1 dividido 2, 2 en el 1, me cabe 0 veces. Como no hay más cifras, coma. Y al 1 le agrego un 0. 2 en el 10, 5. 5 por 2, 10. Resto, 0. Listo. Por lo tanto, esa es correcta. Y hago exactamente lo mismo, con la otra fracción. 61 dividido 50. Y eso al dividirlo le tiene que dar 1,22. Luego, segundo caso. Caso cuando quiero transformar un decimal infinito periódico a una fracción. Entonces, para transformar un número decimal infinito periódico a fracción, vamos a seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es colocar en el numerador todo el número sin la coma y sin la rayita del periodo. ¿Ya? Una vez que yo escribo ese número, le resto la parte entera. Paso 2. En el denominador se va a escribir un 9 por cada cifra que está abajo del periodo. Y paso 3, siempre que se pueda simplificar,
se simplifica. Vamos a ver ejemplos. Transformar a fracción los siguientes números decimales. El primero de ellos es un 7,6 periódico. Entonces, yo ya sé que es un número periódico, ¿sí? Porque todos los decimales tienen el periodo. Entonces, el primer paso es escribir todo el número, o sea, 76. Escribirlo sin la rayita y sin la coma. Como es periódico, yo voy a restar la parte entera. Recuerden que la parte entera es la parte que está antes de la coma, o sea, en este caso, 7. Por lo tanto, resto 7. Y en el denominador coloco 9, ¿ya? La cantidad de 9 que coloco me la da la cantidad de cifras que hay bajo el periodo. En este caso, bajo el periodo hay solo una cifra, hay solo un número, por lo tanto coloco un 9. Y resuelvo. 76 menos 7, eso es 69. Y 69 partido 9. Podemos simplificar por 3. 69 dividido 3 es 23. Y 9 dividido 3 es 3. Entonces, ¿cómo sé yo que esto está correcto? Porque a mi fracción resultante la divido. 23 dividido 3. 3 en el 23 cabe 7 veces. 7 por 3, 21. Resto, esa resta me da 2. Como no hay más cifra en el dividendo, va la coma. El 3 no cabe en el 2, le agrego un 0. 3 por cuánto me da 20? 6. 6 en el 20, perdón, 6 por 3, 18. Resto me da 2 de nuevo. Como el 3 no cabe en el 2, le agrego un 0. 3 por cuánto me da 20? 6. 6 por 3, 18. Resto y se repite todo. Por lo tanto, el 6 es el que se repite indefinidamente, o sea, que eso es 7,6 periódicos. Por lo tanto, esa fracción está correcta. Luego, siguiente ejemplo. Menos 0,36. Ese menos que viene con el decimal no afecta en la resta, no afecta en nada, ¿ya? Así que solamente lo ubicamos adelante de la fracción. Ahora, como es periódico, escribo todo el número, que en realidad es 0,36, pero como el 0 ahí no hace nada, escribimos solamente el 36. Le restamos ahora la parte entera. Como es periódico, resto la parte entera. En este caso mi parte entera es 0. 36 menos 0. Partido. Y abajo van 9. Recuerden que la cantidad de 9 me lo indica la cantidad de cifras que hay bajo el periodo. En este caso hay dos números, hay dos cifras bajo el periodo, por lo tanto van 2 9. O sea que eso es igual a menos 36,99 avos. Y eso lo podemos simplificar por 3. Menos 12, 33 avos. Y lo mismo, si usted quiere comprobar que esa fracción está correcta, lo único que debe hacer es 12 dividido 36. Listo, y con eso comprueba. Y ahora nos vamos al tercer caso. Cuando queremos transformar un número decimal infinito semiperiódico a fracción. Entonces, para transformar un número decimal infinito semiperiódico a una fracción, vamos a seguir los siguientes pasos. El primero es que en el numerador de la fracción vamos a escribir, igual que en el caso anterior, todo el número, ¿ya? Sin la coma y sin la rayita del periodo. Luego que yo escribo eso, le voy a restar ahora todos los números que están sin periodo. Después, en el denominador,
escribimos 9 por cada cifra que esté bajo el periodo y escribimos ceros por cada cifra que esté en el anteperiodo, o sea, por cada cifra que esté entre la coma y el periodo. Y el tercer paso, si es que se puede, se simplifica. Ejemplo, transforma a fracción los siguientes números decimales. El primero, menos 2,46 semiperiódico. Al igual que en el anterior, el menos no afecta en nada a la resta, ¿ya? Por lo tanto, ese menos va a quedar delante de mi fracción. Entonces, escribo todo el número, sin coma y sin la rayita. 246. Ya, recuerden que en el periodo, perdón, en los periódicos, en el ejemplo anterior, yo le restaba solamente el entero. Acá no. Cuando es semiperiódico, resto todo lo que está sin periodo, ¿ya? O sea, resto ese 24. Lo coloco sin coma también. O sea, 246 menos 24. Partido. Ahora, coloco los 9 primero. Los 9 me lo indica, la cantidad de 9 me lo indica la cantidad de cifras que hay bajo el periodo. Ese. Hay un número bajo el periodo, por lo tanto coloco un 9. Y la cantidad de ceros que voy a colocar ahora me lo indica la cantidad de cifras que hay en el anteperiodo, o sea, entre la coma y el periodo. Hay uno solamente, por lo tanto, un 0. Y resolvemos. 246 menos 24 nos da 222 y eso partido 90. Y simplificamos por 2 menos 111 partido 45. Pero yo puedo volver a simplificar por 3. 111 dividido 3 me da 37. Y el 45 dividido 3 me da 15. Por lo tanto, el menos 2,46 semiperiódico es igual a menos 37 quinceavos. Y lo único que hay que hacer para comprobar si está bien es hacer la división. 37 dividido 15. ¿Sí? Con eso compruebo. El otro ejemplo, 0,361 semiperiódico también. Eso es igual a... Entonces, escribo todo el número. Eso debería escribir, pero el 0 no influye si está adelante. Por lo tanto, escribo solamente 361. Y le resto todo lo que está sin periodo, o sea, todo esto. O sea, sin coma. O sea, le resto el 0,3, pero el 0 delante no hace nada. Por lo tanto, le resto solamente 3. Ahora, en el denominador coloco 9 primero. Los 9, la cantidad de 9 me lo indican los números que hay bajo el periodo. Hay dos números bajo el periodo, por lo tanto coloco 2 9. Y hay una cifra en el anteperiodo, por lo tanto un 0. Resuelvo. 361 menos 3 es igual a 358 partido 990. Y simplificamos ahora por 2. 358 dividido 2 es 179 y 990 dividido 2 es 495. ¿Sí? Ahora, no podemos simplificar más, así que lo dejamos hasta ahí. ¿Y cómo sé yo si esa fracción corresponde al número decimal? ¿Qué van a hacer? Dividir la fracción. 179 dividido 495. Y con eso comprueba.
Entonces, en resumen, si yo quiero transformar un número decimal a fracción, hago esto que está en la tablita. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi número es finito? En el numerador tengo que hacer eso y en el denominador tengo que hacer eso. Lo mismo con los periódicos y semiperiódicos. ¿Ya? Aquí está como el resumen de lo que yo les acabo de explicar. ¿Ya? Pero esta tablita es para pasar de decimal a fracción. Y como siempre, chiquillas, si tienen cualquier duda o comentario con respecto a la clase, me escribe a mi correo o directamente al WhatsApp. ¿Ya? Así que estén muy bien.